Antes de empezar a contarles sobre este documental, les pido que se registren. Bueno, vamos. La última carga, abril de 2017, Sonora. Abril de 2017. Un tramo aislado de la carretera estatal 2, que cruza el desierto de Sonora, amanecía cubierto de polvo y silencio. A las 6:17 de la mañana, una patrulla de la Guardia Nacional avistó un camión detenido en el arcén, con el motor apagado y las puertas traseras entreabiertas. Al principio, parecía otro caso más de avería mecánica o abandono. Pero bastaron unos minutos de inspección para que la situación cambiara radicalmente. En el compartimento de carga, los agentes encontraron un sistema de compartimentos falsos incrustados en el suelo del vehículo. Cada espacio estaba vacío, pero cuidadosamente limpio, sin residuos, sin rastros visibles. Sin embargo, algo llamó la atención: una carpeta metálica con documentos parcialmente quemados, sellada con cintas adhesivas con el logotipo de una empresa de transporte llamada Clear Hawk Freight. La empresa, hasta ese momento desconocida por las autoridades mexicanas, figuraba como responsable del transporte, pero el camión no estaba registrado en ninguna base de datos oficial. No había denuncias de robo. Ninguna solicitud de apoyo logístico. Clear Hawk existía, pero ese camión, al menos oficialmente, no. Esa discrepancia activó la alarma entre los investigadores de la Unidad de Inteligencia Fronteriza. Se convocó a un equipo de la Fiscalía Federal para evaluar el contenido de los documentos recuperados. Entre papeles chamuscados y recibos amarillentos, un solo nombre aparecía con claridad: Daniel Rourke, identificado como consultor de operaciones logísticas, con dirección en McAllen, Texas. A partir de ese momento, la investigación cruzó la frontera. En los días siguientes, se contactó con las agencias estadounidenses competentes para verificar la identidad de Rourke e investigar la actividad de Clear Hawk. En menos de 72 horas, la DEA y el FBI cruzaron datos y confirmaron que la empresa mantenía contratos activos con al menos 4 distribuidoras regionales en los estados de Arizona, Nuevo México, California y Texas. Pero lo que más llamó la atención fue otro hallazgo: 3 de esas distribuidoras estaban siendo investigadas, de forma independiente, por movimientos financieros irregulares desde 2015. La coincidencia resultaba demasiado improbable. Mientras tanto, se realizó una inspección minuciosa del camión incautado. Perros entrenados marcaron la presencia de sustancias químicas, pero el material ya había sido retirado. El análisis forense encontró rastros de empaques plásticos y polvo industrial, típicos del transporte hermético. Nada era concluyente, pero todo indicaba que la carga había sido cuidadosamente retirada, probablemente poco antes de abandonar el vehículo. El conductor del camión nunca fue localizado. Con base en los registros de peaje y cámaras de carretera, los investigadores lograron reconstruir parcialmente la ruta. El camión había cruzado la frontera en Nogales 3 días antes y seguido por caminos secundarios, evitando zonas urbanas y puestos de control. Curiosamente, en 3 momentos del trayecto, se detuvo por largos periodos en zonas aisladas, siempre cerca de almacenes abandonados o gasolineras fuera de servicio. Uno de esos sitios generó sospechas inmediatas: un antiguo silo de almacenamiento a 40 kilómetros de Santa Ana, vendido a una empresa fantasma en 2016. La visita al lugar reveló lo que parecía ser evidencia de una operación reciente: huellas de neumáticos, envoltorios cortados, restos de material aislante. En el fondo del edificio, detrás de una pared falsa de ladrillos, se halló una estructura metálica desmontada, del tipo que se utiliza para ocultar cargas dentro de contenedores. Nada allí era improvisado. Todo había sido diseñado para el encubrimiento eficiente. Y todo había sido retirado con prisa. La semana siguiente, el nombre de Rourke volvió a aparecer, esta vez en los registros aduaneros de Clear Hawk. Entre 2016 y 2017, había firmado personalmente 38 manifiestos de exportación, la mayoría con destino a México. El patrón se repetía:
envíos declarados como equipos industriales o piezas automotrices, siempre con valores por debajo del mercado y en rutas secundarias. Hasta ese momento, Rourke parecía ser solo otro empresario más del sector logístico fronterizo. Pero los documentos y rastros dejados por esa última carga sugerían lo contrario. No se trataba de un error logístico ni de una operación aislada. Había un método. Había frecuencia. Y existía una estructura capaz de sostener todo aquello durante años sin ser detectada. Cuando el nombre de Rourke fue incluido en los sistemas de alerta binacional, se descubrió que ya no estaba en Texas. Había viajado a Hermosillo, en el norte de México, 2 semanas antes del incidente. ¿Su destino exacto? Desconocido. Pero lo que vino después hizo que el caso tomara una nueva dimensión. Durante una revisión de rutina de los registros de desapariciones en la región de Sonora, los investigadores encontraron una correlación inesperada. 3 conductores que trabajaban para empresas subcontratadas por Clear Hawk habían desaparecido en los últimos 18 meses, todos en rutas entre Arizona y Sonora. Ningún cuerpo fue hallado. Ningún rescate exigido. Solo desapariciones silenciosas, siempre en caminos secundarios. Y había un detalle más. En todos los casos, el último contacto registrado de los conductores provenía de torres de comunicación ubicadas exactamente en las zonas donde el camión incautado había realizado sus paradas. Ahora, la cuestión ya no era solo sobre una carga abandonada. Se trataba de una ruta cuidadosamente calculada, repetida en silencio durante años, que involucraba desapariciones, documentos ocultos y una empresa estadounidense con conexiones oscuras. En el próximo capítulo, la investigación se adentra en la trayectoria de Clear Hawk y los camioneros desaparecidos. Y lo que se revelará en sus rutas podría transformar por completo la percepción sobre el verdadero alcance de esta operación. Ruta Fantasma, la travesía de los camioneros silenciosos. Cuando los investigadores cruzaron los registros de Clear Hawk Freight con los reportes de desapariciones en Sonora, el patrón comenzó a tomar forma. 3 nombres, 3 conductores, 3 rutas diferentes, pero todas vinculadas a contratos subcontratados por la misma empresa, Clear Hawk. Ninguno de los casos había sido resuelto, y en todos, el último rastro conocido era una señal de celular emitida desde puntos remotos del desierto, en zonas que coincidían con los lugares donde se detuvo el camión abandonado en abril de 2017. La Unidad de Investigación Fronteriza decidió entonces revisar todos los registros de tránsito terrestre de vehículos comerciales asociados directa o indirectamente con Clear Hawk durante los últimos 3 años. Para sorpresa del equipo, surgieron al menos 12 rutas distintas que pasaban por zonas rurales, evitando deliberadamente autopistas principales, garitas de inspección y controles aduanales tradicionales. Lo que en apariencia era un esquema eficiente de logística en zonas de bajo tránsito, empezó a parecer una red cuidadosamente estructurada para eludir cualquier tipo de fiscalización. Los investigadores se enfocaron en reconstruir una de esas rutas, la utilizada por Miguel Barrera, un conductor subcontratado por una transportadora de Nogales. Miguel había desaparecido en octubre de 2016 mientras transportaba lo que se declaró como material de construcción industrial hacia Hermosillo. Su última comunicación fue un mensaje de texto a su esposa, enviado desde un área cercana al poblado de Altar. El mensaje era simple: ya pasé el último retén. ¿Todo bien? Nunca llegó a destino. La revisión satelital de la ruta mostró que el camión había salido de Nogales y evitado la carretera 15, tomando un desvío de tierra que pasaba por zonas casi deshabitadas. En ese mismo trayecto, en febrero de 2017, se registró la desaparición de Luis Fernando Reyes, también conductor. Ambos casos compartían más que el camino, ambos camiones fueron rastreados, vía GPS, hasta puntos donde luego desaparecieron de toda señal. La pregunta era inevitable: ¿por qué camiones comerciales estaban siendo enviados por rutas tan arriesgadas? ¿Y qué había realmente en esas cargas declaradas como material de bajo valor?
Fue entonces cuando la Fiscalía solicitó acceso a los registros financieros de las empresas transportistas subcontratadas. Una por una, comenzaron a revelarse irregularidades, contratos sin respaldo, facturas duplicadas y depósitos realizados desde cuentas extranjeras ubicadas en paraísos fiscales. Una de estas empresas, llamada Altura Logistics, había sido creada apenas un año antes y ya tenía al menos 5 contratos firmados con ClearHawk. No tenía oficinas físicas, ni empleados registrados, ni declaraciones fiscales regulares. Mientras tanto, un nuevo hallazgo complicó aún más la trama. Una inspección realizada en un predio abandonado al sur de Caborca, cercano a una de las rutas analizadas, reveló una pequeña estructura metálica enterrada a medias. En su interior se encontraron restos de señalizadores GPS y documentos plásticos con códigos numéricos. Ninguno de ellos correspondía a registros legales. Sin embargo, al comparar esos códigos con los manifiestos incautados del camión en Sonora, se hallaron coincidencias parciales. Los documentos parecían formar parte de un sistema de control logístico independiente, oculto al sistema comercial tradicional. Todo indicaba que los camiones no solo eran utilizados para transportar cargas sospechosas, sino que además formaban parte de una red logística clandestina paralela. En medio del cruce de datos, apareció otro nombre, Emily Trask. Trask era una analista financiera estadounidense que había trabajado en sistemas de auditoría para empresas de transporte transfronterizo. Desaparecida desde septiembre de 2016, su último paradero conocido fue en Phoenix, donde daba asesoría para una empresa asociada, de nuevo, a ClearHawk. Hasta ese momento, se pensaba que Trask había abandonado su trabajo por cuenta propia. Sin embargo, su nombre figuraba en uno de los registros internos encontrados en el silo de Santa Ana, en una lista codificada que también incluía los de Barrera y Reyes. ¿Por qué una analista financiera figuraba junto a nombres de conductores desaparecidos? La línea de investigación se amplió. Se comenzó a trabajar con la hipótesis de que Emily Trask no había desaparecido voluntariamente. Su experiencia en auditorías podría haberla llevado a descubrir el sistema de rutas paralelas y los desvíos financieros, y su rastro perdido tal vez no era casualidad. La Fiscalía, con apoyo del FBI, emitió una orden de búsqueda internacional. Pero antes de que pudiera ejecutarse por completo, un agente infiltrado, cuya identidad permanece protegida, entregó de forma anónima un fragmento de video de una cámara de seguridad instalada en una bodega en las afueras de San Luis Río Colorado. En las imágenes, se observa a una mujer, de complexión delgada, entrando en una oficina improvisada con carpetas en mano. Las imágenes no permiten confirmar con certeza su identidad, pero las autoridades están convencidas, se trata de Emily Trask. El video estaba fechado en marzo de 2017. Es decir, semanas antes del hallazgo del camión abandonado. Ahora, la investigación toma un nuevo giro. Ya no se trata solo de rutas fantasmas o empresas fachada. Hay una red humana detrás de cada movimiento, una estructura que oculta, borra rastros y protege sus activos. Y Emily Trask, lejos de estar desaparecida, podría ser una pieza clave, tal vez infiltrada, tal vez rehén o tal vez algo más. En el próximo capítulo, los investigadores siguen una pista que los llevará a un almacén en Nogales, donde documentos codificados podrían revelar el verdadero origen del imperio construido en las sombras por ClearHawk Freight. Códigos en el desierto, el almacén olvidado de Nogales. La imagen era borrosa, pero los investigadores no dudaron. La figura femenina captada por las cámaras de seguridad en San Luis Río Colorado coincidía con los registros físicos de Emily Trask. El video, entregado de forma anónima, no solo confirmaba que estaba viva semanas antes de la aparición del camión abandonado en Sonora. También sugería que su papel en la operación era mucho más complejo de lo que se había pensado. La pista llevó a los agentes a investigar todos los inmuebles comerciales vinculados directa o indirectamente a ClearHawk Freight en el norte de México.
Entre ellos, un edificio sin actividad registrada desde 2015, localizado en una zona industrial periférica de Nogales, despertó atención inmediata. El lugar figuraba en registros de propiedad como un centro de distribución agroindustrial, aunque no existía ninguna empresa agrícola asociada a su operación. La fachada del almacén estaba parcialmente deteriorada, sin señalización visible y con signos de abandono. Sin embargo, cuando la Fiscalía Federal, en conjunto con autoridades locales, ingresó con una orden judicial, lo que encontraron contrastaba con el exterior descuidado. El interior había sido adaptado con precisión, cámaras de seguridad activas, generadores de respaldo, estanterías numeradas y una sala cerrada con cerraduras electrónicas aún operativas. En el fondo del almacén, detrás de una pared móvil disimulada como estantería, se halló una oficina clandestina completamente equipada. En una de las gavetas metálicas había una caja fuerte abierta. Dentro, los investigadores encontraron lo que, a simple vista, parecían ser planillas contables y registros de envío. Pero ninguno de los documentos correspondía a códigos aduanales oficiales. Todos estaban escritos en un sistema de codificación alfanumérico desconocido, acompañado de símbolos gráficos repetitivos. Se trataba de un lenguaje interno. Un sistema que requería interpretación. La clave para descifrarlo llegó poco después, cuando uno de los analistas forenses de la Fiscalía identificó que los símbolos se repetían en patrones similares a los usados en programas de seguimiento logístico. Pero con una diferencia, en lugar de números de guía tradicionales, los códigos ocultaban referencias geográficas y fechas específicas. Al cruzar los datos con registros satelitales, las coincidencias fueron alarmantes. Al menos 7 de las coordenadas codificadas en los documentos coincidían con puntos exactos donde se habían perdido señales de camiones vinculados a Clear Hawk. Otros códigos parecían señalar depósitos temporales en zonas rurales del norte de Sinaloa y Chihuahua. Era, en esencia, un mapa oculto de la operación. Uno de los registros más llamativos, fechado en septiembre de 2016, incluía las iniciales ET junto a un código numérico y una leyenda breve, acceso nivel 3, reconocimiento validado. Para los investigadores, era la primera confirmación documental de que Emily Trask no solo había estado al tanto de las operaciones, posiblemente había tenido acceso privilegiado dentro de la estructura interna. El análisis digital de los documentos recuperados reveló aún más. Algunos archivos contenían referencias a transferencias bancarias realizadas a través de empresas intermediarias en Belice, Panamá y Chipre. Las sumas eran significativas, pero fraccionadas de manera que evitaban los controles financieros internacionales. El rastro del dinero coincidía con la actividad de Leonard Pique, un antiguo consultor industrial que, hasta ese momento, no figuraba en la investigación. Pique había trabajado durante años en el desarrollo de sistemas logísticos en la zona del Medio Oeste de Estados Unidos, antes de retirarse misteriosamente en 2014. La conexión con Clear Hawk, hasta entonces invisible, emergía ahora a través de registros contables cifrados y transferencias coordinadas desde cuentas empresariales registradas a su nombre. Todo indicaba que el almacén de Nogales era mucho más que un centro de tránsito, era un nodo de control. Un punto donde se validaban, almacenaban y redirigían los envíos irregulares. Pero también un lugar de encuentro operativo donde, probablemente, se reunían quienes coordinaban toda la red. En un disco duro externo encontrado en la oficina oculta, los peritos descubrieron registros de audio cifrados, con metadatos que indicaban fechas clave de envíos internacionales. Aunque el contenido aún no había sido completamente descifrado, el equipo forense logró identificar un fragmento en el que una voz masculina menciona a Rourke y Pique en la misma conversación, vinculándolos a un proyecto de expansión logística en territorio mexicano. La existencia de este material reforzaba la hipótesis de que la Clear Hawk no era simplemente una fachada para el tráfico de mercancías ilícitas, sino una operación multinacional compleja, con financiamiento legal e ilegal entrelazados. El hallazgo de Nogales cerraba una etapa crítica de la investigación, pero habría una aún más delicada,
rastrear a los arquitectos del sistema. Emily Trask, al parecer, estaba viva y tenía acceso a niveles internos de información. Rourke, aún desaparecido, comenzaba a perfilarse como la cabeza visible de la red. Y Pike, hasta entonces en las sombras, ahora emergía como el posible creador del modelo logístico que permitía que todo funcionara sin ser detectado. El siguiente paso de la investigación llevaría a los agentes fuera del desierto mexicano. A más de 2.500 kilómetros de distancia, en los barrios industriales de Chicago, surgiría la primera pieza concreta del origen estructural de este imperio silencioso. El origen de un imperio paralelo. El disco duro incautado en el almacén de Nogales contenía más que listas codificadas y referencias logísticas. También guardaba una colección fragmentada de correos electrónicos encriptados, enviados entre 2012 y 2015, con remitentes asociados a consultoras técnicas de transporte en el área metropolitana de Chicago, Illinois. Los mensajes eran breves, sin firmas, y usaban seudónimos técnicos, pero había un patrón claro: casi todos estaban fechados en días previos a cambios en normativas de comercio interestatal en Estados Unidos. Eran intercambios precisos, casi quirúrgicos, entre personas que conocían los vacíos legales del sistema logístico estadounidense. Uno de esos remitentes, identificado por las autoridades como LPCHQ, fue vinculado a Leonard Pike, un nombre que hasta ahora solo figuraba en los trasfondos financieros de la red. Pike había dirigido entre 2001 y 2013 una empresa de tecnología logística llamada NorthGrid Solutions, con sede en Cicero, un suburbio industrial al oeste de Chicago. Aunque oficialmente se retiró de la empresa en 2014, una revisión más profunda reveló que aún mantenía acciones y participaciones silenciosas en múltiples firmas de transporte y almacenamiento en el corredor industrial entre Illinois e Indiana. Las autoridades federales, en colaboración con el FBI, iniciaron una operación encubierta para revisar las instalaciones de una subsidiaria de NorthGrid llamada ThermaTrail, especializada en vehículos refrigerados. Lo que parecía ser una empresa común mostró inconsistencias desde el inicio. Los manifiestos de exportación reportaban rutas vacías, kilometrajes incompletos y movimientos de carga que no coincidían con los GPS de los camiones. En una de las inspecciones, una bodega ubicada al sur de Chicago reveló una serie de documentos ocultos detrás de una pared falsa en la sala de servidores. Allí, en sobres térmicos, se encontraban hojas plastificadas con códigos similares a los descubiertos en Nogales. Los investigadores notaron que muchos de estos códigos estaban marcados con iniciales coincidentes con los contratos logísticos de Clear Hawk Freight. A partir de ese momento, la línea de tiempo comenzó a encajar. Fue en Chicago, entre 2009 y 2012, donde Daniel Rourke y Leonard Pike trabajaron juntos por primera vez en un proyecto de integración de rutas automatizadas. Aunque Rourke era entonces un empleado de nivel medio, se destacó por su habilidad para manipular sistemas de seguimiento y automatización de cargas sin dejar rastros manuales. Pike, por su parte, ofrecía consultoría externa en control de riesgo y evasión de pérdidas. Lo que parecía un vínculo profesional pasajero resultó ser la semilla de una operación mucho mayor. Durante esos años, la pareja diseñó un sistema alternativo de monitoreo de carga, una red privada, desconectada de los sistemas federales, que permitía rastrear envíos en tiempo real sin pasar por los servidores oficiales. El sistema se llamaba internamente Horizon Echo, y aunque nunca fue comercializado públicamente, los registros internos encontrados en ThermaTrail muestran que fue activado por lo menos 27 veces entre 2013 y 2017. Cada activación de Horizon Echo coincidía con los movimientos de camiones ahora sospechosos en la investigación. La conclusión era clara: Pike y Rourke no solo habían fundado un modelo logístico oculto, sino que lo habían ensayado y perfeccionado desde el corazón industrial de Estados Unidos, bajo la apariencia de empresas legítimas. Pero había una pieza que no encajaba del todo. Una fotografía tomada durante una conferencia de logística en 2015 en Cleveland mostraba a Leonard Pike acompañado por 3 personas.
Una de ellas, hasta entonces no identificada, fue reconocida por un exfuncionario del Departamento de Comercio. Se trataba de Emily Trask. El hallazgo contradice a todos los registros previos que la ubicaban como una analista de nivel medio y abre una nueva línea de investigación. Trask podría haber sido parte activa del diseño logístico desde el principio. Lo que parecía una analista atrapada en medio de una red, podía ser en realidad una de sus arquitectas silenciosas. En paralelo, otra pista surgía. Un archivo encontrado en el servidor de Termatrail llevaba por título SLRC-P04, acompañado por coordenadas cercanas a San Luis Río Colorado. El archivo contenía lo que parecía ser un plan de contingencia en caso de detección fronteriza. Fechado en enero de 2017, el documento describía una operación de limpieza y abandono de vehículos, lo que coincidiría con la aparición del camión vacío en el desierto de Sonora. Con cada paso, la investigación dejaba de ser una persecución a una red de tráfico convencional y se convertía en el desmantelamiento de una infraestructura empresarial paralela, diseñada para operar en las sombras. Con ingeniería financiera, logística avanzada y protección jurídica fragmentada. El siguiente paso era crucial. Una fuente confidencial, contactada tras las operaciones en Chicago, ofreció entregar un dossier completo con nombres, rutas y detalles de la operación a cambio de inmunidad. Pero lo haría bajo una condición, que el encuentro se realizara en persona, en algún punto seguro dentro de territorio mexicano. La fiscalía aceptó. Y lo que ese informante estaba a punto de revelar, cambiaría para siempre el curso del caso Clear Hawk. Redes invisibles, el dossier de San Luis. A principios de octubre de 2017, la Fiscalía Mexicana recibió una comunicación cifrada desde un canal anónimo. El remitente ofrecía información clave sobre la estructura interna de Clear Hawk Frat y su red de operaciones paralelas. Solicitaba protección, confidencialidad absoluta y una sola condición: el encuentro debía realizarse en San Luis Río Colorado, en un lugar previamente designado, a solo kilómetros de la frontera con Arizona. La petición fue cuidadosamente evaluada. La localización, aunque arriesgada, tenía sentido estratégico, tierra neutral para una operación que, desde el inicio, se movía entre dos mundos. El encuentro se concretó en una antigua estación ferroviaria fuera de servicio, en las afueras del municipio. Agentes federales, bajo cobertura, se posicionaron en las cercanías. La persona que llegó, identidad aún resguardada, entregó una carpeta física y un disco cifrado. El contenido del dossier, al ser verificado preliminarmente, confirmó lo que hasta entonces eran solo sospechas fragmentadas: la red Clear Hawk operaba con una estructura de compartimentación celular, diseñada para mantener a cada sección de la operación completamente aislada del resto. El documento identificaba por lo menos 4 niveles de operación. Nivel 1, logística visible, empresas registradas, contratos legales, rutas documentadas. Nivel 2, subcontratación encubierta, compañías pantalla, choferes tercerizados, rutas modificadas fuera de los canales oficiales. Nivel 3, control de contención y traslado clandestino, almacenes no declarados, modificación de manifiestos, estaciones móviles. Nivel 4, finanzas y comando, transferencias por medio de empresas ficticias en el Caribe, uso de criptomonedas, decisiones centralizadas por un pequeño círculo operativo. Pero el impacto mayor vino en los nombres. Entre las identidades listadas en el nivel 4 estaban Daniel Rourke, Leonard Pique y una tercera firma que hasta entonces no había sido vinculada formalmente, ET Consulting Group. Una firma de auditoría con sede en Phoenix, cuyo nombre coincidía con las iniciales de Emily Trask. La revelación transformó el enfoque de la investigación. Trask no era una observadora ni una víctima colateral. Su empresa estaba directamente implicada en la creación de sistemas de auditoría falsificados y en la validación de estructuras financieras que mantenían la red operativa sin levantar sospechas. El dossier también contenía una serie de mapas interactivos, generados por software propio, en los que se señalaban puntos de recolección, entrega y disolución de carga.
Más de 20 ubicaciones en Sonora, Chihuahua, Baja California y el sur de Texas estaban marcadas como puntos críticos. Una de ellas coincidía con un almacén en el perímetro rural de San Luis, ya registrado en investigaciones previas. El 17 de octubre, una unidad especializada realizó una operación discreta en el sitio. El lugar parecía desocupado, pero escondido bajo un piso de concreto falso se halló un compartimento subterráneo con cajas de archivos plásticos, discos duros y aparatos electrónicos aún conectados a fuentes de alimentación solar. El sistema estaba configurado para eliminar los datos automáticamente si se detectaba intrusión, pero los técnicos lograron extraer parte de la información antes de que se activara el protocolo de borrado. Entre los datos recuperados, se encontró una tabla de pagos codificada que detallaba transacciones realizadas a través de plataformas descentralizadas. Las cifras eran altas, pero lo más revelador era la regularidad: pagos mensuales, algunos semanales, y siempre con montos exactos. Cada pago iba acompañado de una etiqueta que hacía referencia a logros alcanzados o objetivos cumplidos. Los investigadores concluyeron que se trataba de pagos por cargamentos exitosos. Una línea de esos registros apuntaba a operaciones futuras. Entre las fechas proyectadas aparecía un movimiento programado para la madrugada del 24 de octubre en la misma región de San Luis. La Fiscalía organizó una operación encubierta con apoyo de fuerzas federales y monitoreo aéreo. A las 2:43 de la mañana, una caravana de 3 vehículos fue interceptada mientras ingresaba a un camino rural. Uno de los conductores intentó escapar, pero fue detenido minutos después. En los compartimentos modificados de los vehículos se hallaron evidencias logísticas, equipos de comunicación cifrada, manuales de tránsito, sistemas GPS no oficiales y documentos internos de ClearHawk. Lo más importante, en el dispositivo móvil del conductor principal, los técnicos encontraron un archivo de voz marcado como Informe Central, ET. Aunque el contenido aún era parcialmente inteligible, las autoridades confirmaron que la voz pertenecía a Emily Trask. La grabación hacía referencia a una reorganización de las rutas debido al alto riesgo fronterizo y a la necesidad de anticipar el cierre de la red antes de noviembre. Era la prueba definitiva de que Trask seguía activa. Y, más aún, en posición de mando. Con el dossier confirmado, los nombres identificados y la operación en curso, la Fiscalía emitió órdenes de captura internacionales. El objetivo era cerrar la red antes de que sus piezas se dispersaran. Pero la siguiente pista no vendría del análisis de datos ni de operaciones encubiertas. Vendría de un aeropuerto comercial en la frontera de Texas, donde un rostro familiar intentaría abordar un vuelo internacional sin saber que ya estaba siendo vigilado. Silencio quebrado, arrestos, juicios y la caída de ClearHawk. En la mañana del 27 de octubre de 2017, agentes de aduanas en el Aeropuerto Internacional del Paso, Texas, detuvieron a un hombre que intentaba embarcar en un vuelo con destino a Lisboa. El pasaporte era legítimo, los documentos en orden. Pero el nombre, Daniel Rourke, ya figuraba en una alerta roja de Interpol desde hacía menos de 24 horas. La detención fue silenciosa y meticulosamente planeada. Rourke no opuso resistencia. No preguntó por qué lo detenían. No hizo una sola llamada. Simplemente asintió mientras los agentes le retiraban el pasaporte y lo escoltaban hacia una sala aislada del aeropuerto. Para los investigadores, ese silencio fue más revelador que cualquier declaración. Sabía que todo había terminado. Horas después, el Departamento de Justicia confirmó su identidad y procedió con la extradición formal a la ciudad de Tucson, donde se centralizaría el proceso judicial conjunto entre México y Estados Unidos. Pero mientras Rourke era procesado, el foco de las operaciones se desplazaba rápidamente hacia Chicago. En una redada simultánea en las oficinas administrativas de ThermaTrail, agentes federales ejecutaron la orden de captura contra Leonard Pique. A diferencia de Rourke, Pique sí intentó escapar. Fue localizado en una residencia privada al norte del estado,
utilizando un vehículo registrado a nombre de una tercera empresa asociada con Clear Hawk. Al momento de su detención, portaba una computadora portátil y una memoria USB aún conectada al sistema. El contenido se sumó a las pruebas documentales del caso. Los dispositivos contenían planes operativos, estados financieros cifrados y, lo más importante, una secuencia de correos electrónicos directos entre Pique y Emily Trask, intercambiados durante un periodo de 5 años. En los mensajes, se discutían auditorías internas falsas, rutas encubiertas, pagos fragmentados a subcontratistas y simulaciones de controles aduaneros. Todo estaba detallado, documentado y respaldado. Era, según los fiscales, el esqueleto completo de una organización criminal transnacional con fachada empresarial. La pieza faltante llegó semanas después. El 16 de noviembre de 2017, las autoridades mexicanas localizaron a Emily Trask en un complejo de viviendas privado a las afueras de Hermosillo. Vivía con otro nombre, con documentos legalizados y sin registros bancarios activos a su nombre original. Le encontraron una computadora portátil cifrada, docenas de archivos sellados y una carpeta con registros fiscales de Clear Hawk de los últimos 3 años. A diferencia de los demás implicados, Trask decidió cooperar. A cambio de protección legal parcial y una reducción de la pena, accedió a testificar y a entregar sus credenciales de acceso a la base de datos central de la operación. Su testimonio, acompañado de pruebas digitales y transacciones bancarias confirmadas, permitió a la Fiscalía cerrar 19 causas penales y recuperar activos financieros congelados en 5 países. Las audiencias comenzaron en enero de 2018. La prensa, previamente al margen debido al secreto judicial, comenzó a seguir los avances del caso. Por primera vez, el público tuvo acceso a la verdadera magnitud de la operación, una red que opera simultáneamente en Estados Unidos, México, Centroamérica y partes de Europa. Con un enfoque logístico y financiero altamente técnico, sin recurrir a métodos violentos tradicionales. Daniel Rourke fue declarado culpable de lavado de dinero, fraude aduanero, creación de una estructura empresarial con fines ilícitos y evasión fiscal internacional. Leonard Pique, por su parte, enfrentó cargos de ingeniería contable fraudulenta, falsificación de documentos y creación de software con fines delictivos. Ambos fueron condenados a penas superiores a 25 años de prisión federal, sin reducción de pena por buena conducta durante los primeros 10 años. Emily Trask recibió una reducción de pena por su cooperación, además de restricciones profesionales y supervisión judicial ampliada. Su cooperación se consideró crucial para la disolución definitiva de Clear Hawk y la identificación de conexiones paralelas que aún se investigan. Al concluir el juicio, Clear Hawk Frat se disolvió formalmente. Los activos restantes fueron incautados y convertidos en fondos para la supervisión de los transportistas transfronterizos. Pero incluso con los líderes arrestados y los flujos interrumpidos, la investigación reveló algo más grave, la existencia de una nueva generación de redes criminales que operan sin armas visibles, sin amenazas explícitas y sin dejar rastros en los lugares habituales. Grupos que se valen de la legalidad, se esconden tras servidores cifrados y tienen un profundo conocimiento de los sistemas que deberían monitorearlos. Hoy, años después de los hechos, el nombre Clear Hawk ya no aparece en los registros oficiales. Sin embargo, en círculos restringidos de inteligencia internacional, el caso aún se estudia como un modelo de operación silenciosa, una advertencia sobre el futuro de la delincuencia corporativa transnacional. Porque, como ha demostrado esta investigación, el silencio puede ser tan efectivo como la violencia y, a menudo, mucho más difícil de rastrear.